Bueno, bienvenidos a este espacio de Amigos del Novio, donde el propósito de esta conversación es que podamos partir de pan, compartir de Jesús y que esto pueda bendecir al cuerpo de Cristo. Tenemos con nosotros al pastor Mansi Gianfelici, desde lo último de la tierra. Pastor, qué bueno que está aquí. Un privilegio ahí. Lo que queda de mí está acá, Pablo. Claro, venimos de un fin de semana intenso. Sí, así que si escuchan la voz ahí un poco descompuesta es porque ha sido una locura. Paz, ¿cómo le está pasando en México? Muy bien, muy bien. Como vos decís, creo que fueron 8 veces hasta ahora que me ha tocado ministrar, pero también no ministrar desde lo que uno trae, sino de ministrar juntos. Compartir tiempo con adoradores, ministros, la iglesia. Hay algo muy especial en México y cada vez que vengo el corazón se me enciende. Es hermosa la iglesia de esta nación. Wow, qué hermoso. Hablando de iglesia, pastor, usted nos acompaña desde lo último de la tierra, Rawson, y creo que es de las personas o referentes que Dios está levantando ahorita en el tema de iglesia. Pero yo quería preguntarle, si pudiera decirnos de manera breve, ¿cuál es su historia con la iglesia? Bien, creo que desde el día que entregué mi corazón a Jesús, supe que no iba a servir para otra cosa más que para servirle. Y en ese momento era un adolescente nada más. Me integré a la vida de mi iglesia local, mi iglesia tradicional, pero con mucha devoción por el evangelismo. Y ahí crecí y fui encontrando en el valor de la comunidad y en las relaciones, más que en la cuestión institucional, una revelación de Cristo. Después de eso mi llamado cubrió otro curso, otro lugar. Me casé, me fui a vivir a la ciudad donde estoy y a los pocos meses de casado mi suegro, que era el pastor de la congregación, parte de la presencia del Señor. Todo lo que había vivido anteriormente me fue abriendo el camino para ese momento. Y conocí otra faceta de la iglesia. Ahora, justo que estoy hablando, imagínate que un muchacho de 20 y pico de años, recién casado, en una comunidad que no lo conoce y que ahora pierde a su pastor, la iglesia del Centro de Alabanza me recibió con mucho amor. Y cuando llegué al Centro de Alabanza, el Señor me dijo, vas a aprender a recibir, porque es imposible que vos puedas impartir si no aprendes a recibir. Y aprendí a recibir en un momento de mucha dificultad. Creo que hay un fruto que se da en la aflicción. Cuando José atraviesa todo lo que pasa después que sus hermanos son vendidos y tiene uno de sus hijos, dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, hay frutos que se dan en los momentos adecuados, en el avivamiento, en la gloria, pero hay frutos que son muy especiales, que surgen en medio de la aflicción. Esos frutos son frutos fuera de temporada, pero tienen un poder sobrenatural que no solo te sustentan en el momento del dolor, sino que te impulsan para una tarea mayor. Cuando yo llegué al Centro de Alabanza, a los pocos meses la aflicción y la tragedia nos golpeó muy fuerte. Pero en ese momento yo vi el fruto de una iglesia que atraviesa la aflicción. Lo vi en mi esposa, lo vi en mi suegra, que era la pastora, lo vi en los hermanos que permanecieron y eran parte de la comunidad, y desde ahí creció mi amor por la iglesia. En ese punto de mi vida también entendí que Dios me había llamado para bendecir al cuerpo de Cristo, donde quiera que estuviera. Pero yo era apenas un muchacho que evangelizaba en las calles y era pastor de jóvenes. Nunca pretendí tener un ministerio que tuviera un nombre, de hecho nunca lo hice. Mi nombre es el nombre de mi iglesia y el nombre de mi iglesia es lo que le da gloria a Jesús. Pero de repente, Maxi, te necesitamos, sería bueno que compartas. Y de repente un rincón de la Patagonia, otro rincón de la Patagonia, mientras construyo la iglesia local, mientras desarrollo un ministerio, mientras acompaño el duelo de mi iglesia. Hey, tal vez puedas venir y darnos una mano y podemos construir esto. Y convocar a los jóvenes de toda la región, y una denominación y otra, y amigos. Y le pregunto al Señor, en medio de este contexto, cuál iba a ser la tarea o mi porción. Y Él me dijo, vas a ser pastor. Para modelar una congregación local que revele la vida de Cristo, y vas a servir al cuerpo de Cristo en las naciones hasta que yo regrese. Y me dijo algo que hasta el día de hoy lo tengo guardado en mi corazón: tenés que hacer amigos. Y los amigos no se hacen arriba de las plataformas, se hacen en las mesas. Y de repente me encontré acudiendo a llamados de necesidad. Pastor, te necesitamos, pastor, puede venir, pastor. Nunca imaginé que respondiendo a los espacios donde había necesidad,
Dios me iba a poner en un lugar de referencia que me costó mucho aceptar, hasta que el Señor me dijo, basta, esto es lo que yo tengo para vos, o lo aceptás, o se lo doy a otro. Y yo digo, sería muy triste ver que alguien más está haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y desde ese tiempo me he dedicado a construir las iglesias, desde las bases mismas, el discipulado, el pastorado, la tarea social, la adoración, las cuestiones administrativas, y a compartir, mientras voy construyendo la iglesia local, en otros lugares, lo que Cristo les revela. Wow. Yo, mientras usted está hablando, habla de su trayectoria desde que se convirtió su primera iglesia y lo que he vivido hasta ahora. Me acuerdo cuando yo era niño que una vez le dije a mi mamá, oye, ma, vamos a la iglesia. Y me dijo, no, la iglesia somos nosotros. Bueno, entonces vamos al templo. No, nosotros somos el templo. Y yo tendría, yo creo, unos 10 años. Y decía, entonces, ¿a dónde vamos? Y ella me dice, vamos al auditorio. Pero para mí, como que iglesia era las cuatro paredes, lo que ocurría el domingo en la iglesia. Y creo que tal vez muchos nunca nos hemos detenido a pensar realmente, ¿qué es iglesia? O sea, cuando Jesús dijo, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué había en su mente? Entonces, si yo le preguntara a Paz, ¿qué es iglesia? En lo que se ha podido caminar, tal vez hay muchas estructuras. ¿Qué es iglesia y qué no es iglesia? Tom, tranquila, pregunta de ahí, ¿no? O sea, nunca preguntarme cuál es tu color preferido. Eso lo hemos tratado de resolver desde hace 2000 años. Y está bueno que no se haya resuelto. Porque si se hubiese resuelto una forma específica, entonces estaríamos viviendo una religión. Wow. Las únicas pautas que Jesús dejó en la construcción de la iglesia están en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Pero fíjate que no son pautas cerradas, son principios. Son principios. Y la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Entonces, ser iglesia es mirar todo el panorama y tratar de, dentro de ese panorama, entender qué nos toca hoy como iglesia. ¿Qué tomamos de todo lo que nos trajo hasta acá? Entender nuestra asignación como iglesia en este momento y darle forma a lo que Dios tiene. Comparto, como decís vos, nunca la iglesia tuvo que ver con estructuras ni jerárquicas ni edilicias. Yo lo resumo así, que dicho sea de paso, lo aprendí del pastor Bernardo Franchino, que Jesús en la cruz siembra un cuerpo para cosechar un cuerpo. O sea que si queremos ver lo que es ser iglesia, tenemos que ver toda la naturaleza de Jesús, del Cordero. Esto es una bomba. Porque cuando yo miro el cuerpo de Jesús, miro sus marcas, miro sus debilidades, miro sus quiebres, miro sus enojos, miro cómo se condujo él, cómo cuando estuvo en la tierra, es una locura, pero si vos mirás su cuerpo y haces una radiografía, vas a ver lo que él espera de la iglesia en este tiempo. ¿Viste esa escena de Juan en la que Jesús ora por la iglesia y nos enseña que si en el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más? O sea, Dios nos está mostrando el modelo. Así como yo me rendí, así como yo me conduje, esos son los principios que tienen que gobernar a este nuevo cuerpo por el cual yo entregué mi sangre. Entonces, sé que es bastante general lo que planteo. Entrar en el detalle nos llevaría a muchas cosas. Bueno, ahora vamos a estar con los líderes. Voy a dejar solo 4 conceptos que están trazados en el libro de Efesios y acompañados en la Biblia. No tengo los pasajes aquí, pero primero, somos iglesia. No es soy iglesia. Es un cuerpo, es plural, en nosotros. Y creo que hay una revolución en la iglesia de pasar al yo, al mi ministerio o a ellos y empezar a trazar en nosotros como el rumbo que la iglesia quiere tener. Número 1, la iglesia, Efesios dice que es el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros conectados entre sí van creciendo hasta la medida de un varón perfecto. O sea, y no solo es tu comunidad de fe o mi comunidad de fe, es el cuerpo de Cristo que ha crecido desde el momento en que Él se sembró hasta que Él venga. O sea, espiritualmente en nuestro ADN, nos gusta mucho hablar del ADN divino de Cristo y cómo nosotros somos parte de esa naturaleza. Pero también en nuestro ADN corre toda la genética de la iglesia desde que Cristo ascendió hasta ahora. O sea, acá está la iglesia primitiva, pero acá también está la iglesia que en el nombre de Jesús cometió genocidio.
Aquí está la iglesia que amó y que formó avivamientos y transformación social y produjo cambios extraordinarios, pero también está la iglesia en que su peor momento de oscuridad mezclada con el Estado produjo aberraciones. Entonces, todo ese combo está en nosotros. Entender cuál es nuestra tarea hoy entre sacar de lo vil lo bueno y aplicarlo a la realidad de nuestras comunidades nos lleva a ser efectivo, porque somos cuerpo. No podemos quitar eso de nosotros. Por eso creo que es sano a veces preguntarnos como iglesia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nuestros cultos tienen esta forma? ¿Por qué hablamos de esta manera? ¿Por qué estructuramos para poder desentrañar qué es lo bueno, qué es lo que hoy no es tan bueno, qué es lo que hoy nosotros vamos a añadir? También por nuestras venas corre la sangre de mártires, de gente que ha derramado su vida por amor a Cristo. Entonces somos cuerpo. Si seguís leyendo Efesios te vas a encontrar que también Pablo describe a la iglesia como la familia de Dios. Cuando la iglesia nace dice, y ellos decidieron ser una gran familia. Hubiese sido mucho más fácil que hubiese utilizado cualquier otra analogía. Porque hay algo que dice que la familia no se elige. Claro. Y esto es igual. A veces nos quejamos del otro y somos familia, no familia mía, no familia tuya, somos familia de Dios. O sea, el Padre le provee al Hijo una familia en la tierra. Y esto no es solo qué bonito, son relaciones profundas. O sea, la iglesia es el lugar donde el huérfano, la viuda y el extranjero encuentran hogar. La paternidad de Dios no es una cuestión de jerarquía, de manto o de cobertura. La paternidad de Dios es Abba, derramado sobre todo el cuerpo, produciendo un espacio para el huérfano. Es impresionante. Y cuando hablo del huérfano, hablo de todos los aspectos que eso engloba y de todos los aspectos en que la iglesia hoy, la adopción, el trabajo con niños, la administración, producen que la paternidad de Dios se revele. No es solo, qué bonito. No, perdónenme, pero uno termina de adorar y después la herida que marca el carácter sigue. Se necesita el amor de una congregación que te revela la paternidad y que te lleva a través de la orfandad. Entonces somos familia de Dios. Número 3. La iglesia es casa de oración a las naciones. Efesios dice que en la iglesia habita toda la gloria de Cristo y que la labor de la iglesia es darle hasta que Él venga toda la gloria a Él. Eso es casa de oración. No solo en turnos o en momentos de adoración, sino en todo lo que vivimos como comunidades de fe. Todo le da gloria a Él. Es una adoración día y noche, permanente, en turnos, en espacios de adoración, en espacios de intercesión, pero también en los hogares, en las casas, en los rincones, en la educación. El destino de la iglesia es una adoración vertical 24/7 en todo lo que hace. La iglesia es casa de oración a las naciones. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús se enojó muy fuerte 2 veces contra los fariseos, contra la religión, y la segunda vez fue contra los que hacen de su casa de oración una cueva de ladrones. Entonces, la iglesia es casa de oración. Y por último, la iglesia es la novia, pero es una novia vestida de guerra. Efesios 6 dice que nos revistamos de toda la armadura para resistir en el día malo. Entonces, hace un tiempo, en un tiempo de adoración, mi hija hace un dibujo de una novia, pero la dibuja vestida de una armadura, una espada en la mano. Y yo digo, wow, es digno de Marvel esto, ¿no? Y Paz me dice, no, es que yo creo que esto es así. Yo digo, claro, cuando él viene a buscar una novia con un vestido sin arruga y sin mancha, es porque el vestido de la novia va a ser una armadura. No hay que plancharlo. ¿Cuándo vamos a terminar de planchar las arrugas de la iglesia? ¿Cuándo vamos a terminar? Se la vamos a presentar perfecta cuando Él venga. Es como una utopía, ¿no? Sí vivimos en santidad, sí caminamos en integridad, pero la manera de presentársela es que una iglesia enfocada en el propósito, una iglesia con la cabeza que es Cristo, pero con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con el cinto de la verdad, con el primer amor en los pies,
con la espada de la palabra y el espíritu en la mano. Esa es la iglesia que viene a buscar, que va a atravesar la mayor hora de oscuridad. Entonces, estos 4 conceptos para mí contienen el enfoque con el que hoy tenemos que construir la iglesia. Después, las formas de comunidad muchas veces está determinada por la geografía, por la historia. La esencia permanece intacta, pero la forma es la multiforme gracia de Dios. Y bueno, sí hay estructuras y cosas que podemos tomar como conceptos básicos para el crecimiento, el desarrollo, la integridad. Y ahí tenemos herramientas que nunca antes teníamos, aún sobre salud mental, administración de recursos, que son todas válidas para preparar esa novia que Jesús viene a buscar. Entonces, usted hablaba de que la iglesia es la novia. Me acordaba de que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 16, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él se comprometió a que Él la va a edificar. No nació en el corazón del hombre, sino la iglesia es en el corazón de Dios y tiene un propósito y un destino, ¿no? Casarse con Dios. Pero creo que en el Inter aparecen figuras como Juan Bautista, ¿no? Que dice, sí, yo soy el amigo del novio. Que mi labor es preparar a la novia, un pueblo bien dispuesto para que cuando Él venga, él encuentre ese pueblo dispuesto. ¿Sabes qué pienso yo? Que esa declaración de Juan es la declaración de los 5 ministerios. Que con el tiempo nosotros hemos visto los ministerios como jerarquías, cuando son más roles. Una plataforma como para desarrollar nosotros, ¿no? Claro, pero es un rol. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos estamos cuidando algo que no es nuestro. Somos los amigos del novio, no nos pertenece. Hey, ¿a quién le prestarías tu novia? Claro. ¿A quién se lo confiaría? Por eso un ministerio es algo muy serio. Yo tengo mucho temor. Porque cuando vaya a la presencia del Señor, no creo que Él me pregunte por números o resultados matemáticos. Me va a preguntar cómo yo me relacioné con Él y cómo yo cuidé su novia. Sea que prediqué en una plataforma de miles o que abracé al hermano que llegó por primera vez a miles. Yo tengo mucho temor. No sé, espero poder, cuando Él me vea a los ojos, ser hallado digno. Y me da mucha cosa que la gente, que poco a poco todos nosotros hemos ido en desmérito de ese pensamiento y más en búsquedas personales. Sí, como que yo me acuerdo muchas veces nuestra oración al Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es lo que tú tienes para mí? En realidad no es un asunto nuestro, sino es un asunto de lealtad hacia Él, ¿no? De amor hacia Él. Pero, Pedro, ¿me amas? Sí, ¿cuál es mi llamado? Apacienta. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Creo que hay una revelación de Cristo que está incompleta si no se nos revela su cuerpo. O sea, yo tengo una revelación de la cabeza. Genial, es hermosa, pero ninguno de nosotros se enamora de la cabeza de una persona. Se enamora del todo. Entonces, en este tiempo, la revelación de Jesús, el que tiene ojos de fuego, cabellos como blanca lana, nos tiene que llevar también a una revelación de qué es ser iglesia y de la belleza de esta idea, de este concepto, de este cuerpo de Cristo y de cómo cubrirlo, amarlo y construir juntos y prepararlo para esa boda eterna. Entonces sé que todavía es una pregunta muy general, pero a veces como que las preguntas más difíciles tienen respuestas sencillas, ¿no? No sé, pero ¿cómo alguien que dice, ok, yo quiero edificar a la iglesia, yo quiero contribuir a eso? No es algo que solamente pueda hacer un pastor, sino lo pueden hacer todos, desde cualquier área. ¿Qué cosas podemos hacer con él? Yo quiero contribuir a esto que Jesús está edificando. Hoy podría hablar mucho de esto, pero me gusta este concepto. Nosotros somos responsables por los panes y los peces, no por el alimento que necesitan los 5.000. Y a veces estamos buscando en otro lugar, y cuando buscamos en otro lugar, rechazamos el valor de nuestra propia historia. Entonces, voy a hacer, desde que conocí a Jesús, tenía la certeza del llamado que tenía sobre mi vida. Terminé de estudiar abogacía, empecé a trabajar en una empresa jurídica, hice una pasantía, las cosas en mi iglesia local estaban difíciles, y estaba un verano trabajando
cuando nadie trabaja. Y yo estaba diciendo, Señor, yo no fui llamado para esto. Yo no fui llamado, Dios, vos me diste un llamado. ¿Qué hago acá? Y el Señor me habla en ese depósito donde estaba trabajando en ese momento, haciendo algo que no me correspondía. Y Él me dice, para mí no es difícil hacer así y llevarte a otro lugar. Pero este es el lugar donde yo te quiero ahora. Y quiero que entiendas que todo lo que hagas lo tenés que hacer para mí. Todo. Y me arrodillé en ese depósito y traté de acomodarlo de la mejor manera posible. Porque entendía que no era para un sueldo, era para Él. Y traté de amar a mi iglesia en un momento en que la comunidad donde estaba no se estaba portando bien conmigo. Y el resultado fue bueno. No por lo que viví en ese momento, sino por lo que cosecharía años después. Ser fiel con los panes y los peces. Ser fiel con lo que Dios te puso. Y no, pero yo estoy en mi iglesia, no me reconocen. ¿Cómo? Sé fiel. Dios no negocia con los que Él llamó. Si estás en un lugar donde estás siendo asfixiado, la manera de ser fiel es amar. Es la mayor herramienta de guerra espiritual. Si el lugar no te contiene, Dios mismo te va a tomar y te va a sacar. Dios mismo va a hablar a tu corazón. Y si no, tal vez sea la clave para transformar ese lugar. Como sea que suceda, ese vínculo, esa fidelidad con aquello que Dios puso en tus manos, ¿no? Yo creo que es así. Lamentablemente vivimos en un tiempo de mucho abuso espiritual. De hecho, hay una patología dentro de la psicología que trata los abusos dentro de las iglesias. Wow. O sea, vos vas a un psicólogo hoy y en el libro donde están todas los daños psicológicos, hay un daño específico para eso. Mirá qué punto hemos llegado. Es interesante, Mao. Un daño que ni los psicólogos pueden arreglar. Pero esa es la debilidad del cuerpo. Y así como el cuerpo tiene debilidad, también hay fortalezas. Así hay comunidades que aman, pastores que pastorean, discípulos que construyen. Y lejos de criticar, sé fiel con tus panes y tus peces. Y si tus panes y tus peces no son recibidos en ese lugar, Dios abrirá un nuevo camino. La iglesia de Cristo es más grande que la congregación local, pero también está contenida en la congregación local. Entonces todo lo que yo haga en honra al lugar donde estoy, lo hago en el nombre de Jesús. Y después Dios me moviliza. Mariano, él siempre decía, ¿no? Como que amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. Y no podemos transformar nada con lo cual no nos comprometemos. De afuera no se va a transformar nada. Sí, es así. Y la realidad es que Dios nos va a pedir cuenta no por lo que nuestros pastores o líderes o predicadores hicieron por nosotros, sino por lo que nosotros hicimos para contribuir a nuestro llamado en la construcción de la iglesia. Pastor, no sé, creo que lo mejor es si podemos orar y cerrar este tiempo, se puede orar. Sí, yo pienso esto, quería terminar con esto. Ya es mi tercer año en México y me tocó estar en iglesias de miles de personas y en iglesias en pequeños poblados. Me tocó estar en las vías del tren con gente que parte lo que tiene para darle un poquito de esperanza a gente que no tiene nada. Me tocó estar en las sierras mexicanas con personas de otras naciones que dan su vida en lugares que ni los mismos mexicanos quieren ir. Me tocó estar con pueblos originarios que han encontrado en la fe una esperanza y un destino. Y como tomar diferentes pedacitos. Y me gusta mucho porque en México es como un pueblo de color. Donde vos vas hay mucho color. Y la iglesia de Cristo en México tiene esa característica, es como un mosaico. Mi oración para la iglesia en México es que poco a poco esos trozos puedan ir ensamblando. Porque hay una revelación de Cristo para las naciones en la iglesia mexicana que todos necesitamos. Hay una revelación de hospitalidad, de amor, una revelación de revelación de la palabra, de maestros de la palabra que han crecido con eso. Y la iglesia en México ha adquirido una espalda, una fuerza, porque le ha tocado luchar contra principados muy poderosos. O sea, toda esta zona de América es como el corazón donde todo se ha desencadenado.
lo que pasa al norte y lo que pasa al sur, cuando llegaron los primeros colonos españoles, la persecución, la esclavitud, la historia iberoamericana que está conectada a lo que vivían las civilizaciones precolombinas. Me gusta leer también. Entonces, una nación que se ha reconstruido a través de todo esto. Una iglesia que ha crecido y que hoy a mí me asombra porque en los contextos de violencia y de tensión que les toca hacer iglesia, tienen mucho para darle a las naciones de la tierra. Los ministros que surjan de esta iglesia están destinados a ser sembrados en las naciones de la tierra. Y la capacidad de resiliencia que tienen los van a llevar a brillar en las naciones en medio de la persecución. Porque yo sé que ustedes miran con naturalidad muchos hechos, ¿no? Oh, sí, al pastor amigo lo secuestraron. Al otro pastor vivió esto. ¿Y qué hizo cuando salió de su secuestro? Volvió a hacer la iglesia. Y uno que viene de afuera dice, no, ¿cómo naturalizan esto? Y no es que no lo naturalizan, lloran sus pérdidas, se levantan de la necesidad. Y eso es un contenido muy fuerte. Por eso es mi respeto y mi admiración y pedirle al Señor que traiga un avivamiento a México, es pedirle a Dios que traiga un avivamiento que bendiga hasta lo último de la tierra. Pero, ¿te parece si oramos por esto? Bueno, a ver. Vamos. Señor, gracias por este tiempo con Adi, con los chicos. Pienso que cuando nosotros hablamos de estas cosas, sea en la intimidad o sea en lo que se vaya a publicar, no estamos haciendo esto para que mucha gente lo vea. No estamos haciendo esto para dar a conocer un mensaje. Para eso construimos la iglesia. Pero creo que estas conversaciones, que no solo se dan delante de una cámara, sino que se dan en los altares, en las casas de oración, en diferentes lugares, producen algo en los cielos y contagian algo, Señor, en la vida de las personas. Creo que el solo hecho de que estemos nosotros 5, Dios mío, nos recuerda lo que dijiste, que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, algo poderoso se desata. Y te pedimos eso, Señor, que este pequeño acuerdo que nos lleva a conversar de esto que está en tu corazón, se multiplique en los pueblos, se multiplique en las pequeñas iglesias misioneras por todo México, se multiplique en los grandes movimientos, Señor, en los grandes movimientos significativos en México que nos inspiran y contagian a las naciones, se multiplican, Señor, en las congregaciones, Señor, de cada una de las regiones, de cada uno, Señor, de los lugares donde vos estás moviéndote por el poder del Espíritu Santo. Papá, oramos con tanto respeto por la iglesia. Te damos gracias por la sangre y por la vida de aquellos pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas que se han sembrado en el corazón de América. Señor, si todo el corazón está sano y late, entonces toda América se levantará. Y entendemos hoy la relevancia que tiene la iglesia de este lado del mundo para traer sanidad, para transformar y para levantarse como una plataforma de enviados que lleve la vida de Cristo a todas las naciones de la tierra. Por eso oramos, Señor, por cada pastor, oramos por cada hermano y también, Señor, oramos por aquellos que han sido heridos, lastimados en las congregaciones, aquellos que han sido golpeados, Señor, por la religión. Y también, Señor, te pedimos que reveles tu justicia sobre aquellos que usan tu nombre en vano y buscan engañar, Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate como un Dios de justicia. No solo un Dios de justicia, sabemos cómo es tu justicia porque el fruto de tu justicia ha sido nuestra redención, Dios. Pero tú también, Señor, llevas a un momento a la iglesia que va a ser juzgada, Dios. El juicio comienza con la casa. Y levántate. Nosotros declaramos gloria al justo. Para que tú seas el que juzgues y el que equilibra. Mientras tanto, nosotros te pedimos que nos dé la capacidad de amar, de construir, para poder ser hallados dignos de estar delante tuyo y presentarte una novia sin mancha. Bendigo, Señor, especialmente a esta nueva generación de ministros que se levantan en México.
a esta nueva generación de ministros que no se va a mudar a lugares más convenientes, a esta nueva generación de ministros que no va a buscar lo suyo propio, a esta nueva generación de amigos del novio, que pastoreará, evangelizará, profetizará, formará y liderará de manera apostólica a una iglesia, Señor, que va a recibir el mayor avivamiento que haya tocado la tierra, Señor, previo a tu regreso. Oro por esta generación que nos pastoreará, Señor, mientras preparamos el camino de tu regreso. Papá, en el nombre de Jesús, Ramashita, Ramazón, Iramasanda, Ramazoro, Bokondo, Ramaz. Hombres y mujeres conforme a tu corazón. Hombres y mujeres conforme a tu corazón, Dios. La Iglesia de las Naciones espera con expectativa lo que va a suceder en el corazón de América. Joel capítulo 2 hace esta invitación: rajen vuestros corazones. Le hablamos a la Iglesia de México: rasga tu corazón. ¿Para qué? Para que venga la restitución, para que venga del cielo el tiempo de refrigerio, para que venga de los cielos un avivamiento que sacudirá la tierra. Papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor. Y Dios, te damos gracias. Gracias de ser parte de este tiempo de la iglesia, tan imperfecta y tan extraordinaria, tan débil y tan amada, tan fuerte, Señor, y tan dependiente de tu gracia y misericordia. Te amamos, Señor, y nos preparamos juntos para tu regreso. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.